A mis 17 años de edad yo me aparté de los caminos del Señor por malas decisiones, claro está. El enemigo me cegó muy fuerte. Ellos cogieron, cuando a mí se me va el aire, que yo me fui, yo me morí en las manos del doctor. Que mis riñones, mi hígado, mi corazón, todo estaba colapsando, mis pulmones. Bienvenidos a nuestro podcast Heavenly Glow. Dios les bendiga. God bless. Hoy estamos aquí bien contentas porque estamos en nuestro cuarto episodio y este episodio tiene por tema de muerte a vida. Y estamos bien contentas porque hoy vamos a tener un invitado muy especial para nuestra familia. Y es un joven el cual vamos a tener aquí compartiendo con nosotras, donde él nos va a hablar algo bien poderoso. Nos va a estar hablando de su testimonio, de cómo Dios se glorificó en su vida, unos procesos, unas experiencias, ¿verdad?, que tuvo que atravesar bien fuerte, pero cómo Dios, ¿verdad?, se glorificó y sucedió un milagro poderoso, ¿verdad? ¿Quieres decir algo, Jan? ¿Estás contenta? Estoy nerviosa. Estamos nerviosas. Es un episodio que llevamos planeando hace tiempo, ¿verdad? Hemos tratado de grabarlo en varias ocasiones. No hemos podido, que cuando Dios se va a glorificar y va a hacer algo grande, el enemigo se va a levantar y va a tratar de impedir, ¿verdad?, lo que el Señor quiere hacer, pero nosotros seguimos para adelante en el nombre de Jesús porque somos obedientes a lo que el Señor nos ha mandado a hacer y nuestra misión es exaltar el nombre de Jesús donde quiera que vayamos y proclamar su grandeza y testificar siempre, ¿verdad?, lo que Él ha hecho en nuestra vida. Así que, sin más vueltas, voy a presentarle al invitado de esta noche. Yanelis y yo, ¿verdad?, vamos a estar turneándonos, ¿verdad?, los ratitos que estemos compartiendo con él. Yo voy a estar ahora con él, vamos a estar hablando un ratito, vamos a presentarlo para que él se dé a conocer. Luego Yanelis entrará, estará compartiendo con él y vamos a ver cómo, ¿verdad?, surge esta dinámica para exaltar el nombre de Jesús primeramente. Bienvenido, Ángel. Bienvenido a nuestro podcast Heavenly Glow. Les presento a Ángel Meléndez, mi sobrino. Saluda a los que nos están viendo en esta noche. Dios bendiga al pueblo, ¿verdad? De manera especial. Es un privilegio poder estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes y hoy hablaremos cosas grandes de lo que Dios ha hecho y espero que les sea bendición. Te damos las gracias por aceptar estar con nosotras en este podcast, por estar dispuesto a abrir tu corazón a través de este medio y compartir con nosotros lo que Dios hizo en tu vida. Gloria a Dios. Pero antes de comenzar, ¿verdad?, y meternos más de lleno en el testimonio, vamos a conocerte un poquito, ¿verdad?, porque hay muchas personas que lo van a ir conociendo ahora y vamos a hablar un poquito de ti, quién eres tú, ¿verdad?, qué te gusta hacer, qué cosas te llaman la atención, cómo tú te describirías a ti mismo. Amén. Pues nada, como les había dicho, ¿verdad? Mi nombre es Ángel Meléndez. Voy a la iglesia Movimiento Avivamiento Mundial en Isabela. Pertenezco allí, me congrego allí, ¿verdad?, por varios añitos. Soy un joven atlético, ¿verdad? Me gusta, ¿verdad?, jugar baloncesto, no tan solo, ¿verdad? Soy de iglesia, me gusta compartir, ¿verdad? Me gusta confraternizar mucho con las personas. Adicional a eso también soy pro familia, me gusta estar con la familia, me gusta compartir con la familia, ¿verdad? Pasarla bien. Los muchachos de la iglesia, me gusta pasar tiempo con ellos. Soy una persona bien amable realmente, me gusta estar todo el tiempo creativo, ¿verdad? Buscando qué hacer, buscando qué inventar, como dice el buen boricua por ahí. Y nada, aquí a cumplir, ¿verdad?, con lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, porque es la prioridad número uno, ¿verdad? Amén. Que es una de las cosas que más amo en el Evangelio. Me gusta esto, me apasiona, es la cosa más importante, ¿verdad? Además de lo que había mencionado y aquí estamos, ¿verdad? Para hablar las grandezas del Señor, para que sea bendición a ustedes. Amén. ¿Y qué edad tú tienes para que las personas vean, ¿verdad?, porque te ven joven y para cuando sepan por el proceso que el Señor te ha pasado, ¿verdad? A veces es bueno saber la edad porque a veces muchos jóvenes se identifican con lo que van a escuchar y estén atravesando situaciones y para que vean que no hay edad para enamorarse del Señor y no hay edad para vivir
ciertas situaciones que nos tocan vivir también que nos estremecen. ¿Qué edad tú tienes? Tengo 22 años de edad, ¿verdad? Llevo desde mi niñez sirviéndole al Señor y más adelante explicaré, ¿verdad?, qué fue lo que pasó. Ujú. Pero sí, tengo 22 años de edad y cumplo 23 ahora, ¿verdad?, en septiembre. Y van a ver muchas de las cosas que pasaron a esta corta edad, ¿verdad? Porque muchas veces por la edad no estiman mucho los jóvenes o los echan a un lado, ¿verdad? Que lo he visto. Pero Dios siempre tiene un propósito, no Amén. importando la edad, y hoy lo van a ver aquí. Amén. Y antes, ¿verdad?, de ir al testimonio, que ya vamos a ir ya, pero para que las personas, ¿verdad?, vean y entiendan un poquito el proceso de tu vida, like, cómo han sido tus años de niñez hasta ahora en la iglesia, cómo ha sido ese caminar, ¿verdad? Cómo, si has sido cristiano desde cuándo, cómo conociste al Señor, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esa experiencia de tener una niñez hasta ahora en los caminos del Señor? Pues realmente fui nacido y criado en el Evangelio, ¿verdad? Mi abuelita me llevaba a la iglesia, yo bebecito. Pero cuando cumplí 5 años de edad, ya no iba más a la iglesia, pegué a crecer en un hogar disfuncional, como pues, mucha gente le ha pasado. Pero el Señor hizo una obra, ¿verdad?, por medio de mi hermanito, donde Él se glorificó y también lo sanó, eso es otro tema aparte. Y ahí mis padres vuelven al Evangelio, ¿verdad? Se reconcilian con el Señor y ya desde los 8 años en adelante yo pego a servirle a Cristo. Y déjeme decirle, joven y audiencia que me escucha, fueron los mejores años, ¿verdad?, de mi vida, porque pude ver la mano de Dios moverse, pude ver a Dios obrar en medio de mi niñez, ¿verdad? Y desde mis 8 años hasta mis 17 años le serví a Cristo. Pero déjame decirle, ¿verdad?, que esos fueron los mejores años que uno pudo haber experimentado. Pude sentir la presencia de Dios en múltiples ocasiones. Vi a Dios hacer grandes milagros. Vi a Dios salvar muchas vidas. Vi a Dios obrar, restaurar familias, restaurar matrimonio, ¿verdad? Dios levantar personas de entre los muertos. Vi a Dios hacer muchas cosas, ¿verdad?, durante esa niñez. Y fue algo lindo, fue algo precioso, ¿verdad? Ver a Dios hacer tantas cosas. Eso fue algo que marcó mi vida y hasta el día de hoy lo atesoro en mi corazón. Amén, qué bueno, gloria a Dios. Por eso es importante que llevemos a nuestros hijos a la iglesia, a los caminos de Dios desde temprana edad. Claro. Y que siempre se siembre esa semilla, porque la palabra de Dios dice que si instruimos al niño en su camino, cuando llegue viejo, no se apartará, ¿verdad? Y yo siempre digo que aunque se aparten, vuelven, porque esa es la promesa de Dios, porque ya la semilla está sembrada ahí en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a comenzar, ¿verdad?, con lo que es el testimonio, es lo que queremos compartir en esta noche. Por eso hemos titulado este episodio de muerte a vida y vamos a ver por qué, ¿verdad? ¿Por qué es ese tema? Para que nos cuentes un poquito, like, qué fue lo que pasó en tu vida que nos hace llevar, ¿verdad?, este tema de muerte a vida. Okay. Y nos vas contando poco a poco el proceso de cómo llegaste a eso que pasó en tu vida. Nos haces esa transición, ¿verdad? Un poquito antes de eso y cómo llegó ese proceso difícil. Perfecto. Pues mira, todo comenzó de que yo había dicho hace unos minutitos atrás que yo duré desde mis 8 años hasta mis 17. A mis 17 años de edad yo me aparté de los caminos del Señor por malas decisiones, claro está. Comencé a ignorar la voz de Dios, ¿verdad? Como cualquier joven, ¿verdad? Porque en esa edad la rebeldía entre los jóvenes. Y comencé a ignorar la voz de Dios. Le hacía caso omiso a la voz de Dios. No, estaba bien rebelde, no quería ir a la iglesia, no quería, ¿verdad? Un joven que antes le apasionaba el evangelio, ya no quería hacer nada para el Señor. El enemigo me cegó muy fuerte, porque Dios no me había hecho nada y yo tenía esa mentalidad, ¿verdad? Una mente reprobada. Y cuando, a medida que va pasando el tiempo, ¿verdad?, Dios me advirtió muchas cosas, pero yo ignoraba la voz de Dios. Dios me decía que iba a pasar una situación fuerte en mi vida, y todo eso a mis 17, 18 años de edad, ¿verdad? Pero como nunca pasaba nada, yo decía, no, yo estoy bien, sigo mi vida normal. Uh-huh. Pero
Una vez me acuerdo que fui a un culto de la calle a visitar, ¿verdad? Y un muchacho se me acercó, mi evangelista del Señor, y me dijo, Ángel, yo te veo en una silla de ruedas. Yo te veo en una silla de ruedas, huye por tu vida, vuelve a los caminos del Señor, que el Señor te ama y te llama. Y no quiero recibir una mala noticia por lo que el muchacho, ¿verdad?, me había dicho de parte del Señor. Y yo, no, gracias papá por el consejo y todo esto, pero no le estaba prestando la atención. No me interesaba buscar al Señor, ¿verdad? Suena feo, pero en la realidad uno tiene que decirlo así, ¿verdad? Porque es la realidad de hoy en día, Sí, es lo que muchos jóvenes están viviendo. Y al tiempo Dios me seguía hablando. Dios me hablaba hasta en los fast food. Yo llegaba a un fast food a comer, por ejemplo, McDonald's. Yo llegaba allí y el Señor me hablaba a través de gente que yo nunca en mi vida había visto. Y me decía, muchacho, Dios me muestra que tú eres un evangelista de Él. Vuelve a Él antes de que sea tarde. Y yo huyéndole a la voz de Dios, huyendo a lo que Dios, al llamado que el Señor me hacía, porque me encantaban los placeres del mundo, como todo joven, porque cual tú te sientas a hablar con un joven, eso es lo que un joven te va a responder, que le encantan los placeres del mundo, los placeres momentáneos y las malas amistades. La cosa aquí es que yo seguí ignorando la voz de Dios, y me acuerdo que hace como 6, 7 meses atrás aproximadamente Dios me habló, fue la última vez que Dios me habló a través de un predicador en la iglesia. Fui de visita, ¿verdad? Me llevaba mucho tiempo apartado. Fui de visita y cuando entro como tal, yo sentía una inquietud en mi corazón de pasar el frente. Cuando yo paso el frente, el hombre me habla de parte de Dios y me dice, tu salud va a cambiar y tu cuerpo está pegando a experimentar el cambio y tú mismo lo sabes. Yo no entendí la palabra que ese hombre me había dado en el momento porque realmente yo no estaba mal, ¿sabes? Yo me sentía bien de salud, etcétera, etcétera. Meses después, yo llevaba mucho tiempo desempleado, tenía una mala racha en mi vida, ya había comenzado el proceso de Dios en mi vida, Dios a operar. Y yo llevaba mucho tiempo desempleado y cuando pego a trabajar con mi papá, jueves 2 de abril, todo pasa aproximadamente bien, el día todo está perfecto, se hacen las 3 de la tarde y yo comienzo a sentir un dolor en la espalda baja. Y yo dije, pero qué raro, ¿verdad? Se lo comenté a mi papá, le dije, papi, siento que tengo un malestar en la espalda baja. Mi papá me dijo, tranquilo, que ese puede ser el tiempo que llevas sin trabajar, no tienes tolerancia. Yo le dije, pues tranquilo, eso tiene que ser. Llego a mi hogar, cuando llego a mi hogar me doy un baño, me acuesto a dormir, me levanto a las 3 de la mañana ardiendo, la temperatura descontrolada, estaba a punto de convulsiones, etcétera, etcétera. Yo voy al cuarto donde mi madre, le digo, mami, siento que tengo un golpe de calor, creo que es eso. Mami me dice, tranquilo, que también puede ser un virus, vete a darte un baño de agua fría, bebete una Panadol y descansa. Yo hago lo que mi mamá me dice, ¿verdad? El consejo, se lo tomo el consejo. Me levanto el otro día peor, pero grave. No sabía qué estaba pasando porque realmente yo nunca había experimentado algo así. Entonces, cuando estoy en ese proceso de que me siento grave, que no sé qué está pasando, eso fue viernes, mi hermanito cumplía años, 3 de abril, el pequeño de la casa. Le celebraron el cumpleaños a mi hermanito y todo, y después en la tarde fue que yo fui a la policlínica. Fui a la policlínica, cuando llego tenía 40 de fiebre. Mi fiebre estaba descontrolada. Yo pensaba que era golpe de calor, pero no era fiebre. El muchacho se sorprende, me dice, muchacho, tú estás ardiendo, ¿qué te pasa? Me da unas bolsas de hielo, me da unas panadores y unos medicamentos y me manda a la sala de espera a esperar que me llamaran adentro. Me pasan para adentro, me ponen suero, etcétera, etcétera, me dan de alta. Cuando me dan de alta, yo salgo de ahí, me sentí bien por un ratito por los efectos del medicamento y eso, llego a mi hogar de nuevo. Ellos antes de darme de alta me dijeron que tomara el día de reposo, sábado. Me quedo todo el día en casa. Cuando se me pasa el efecto del medicamento, pegué a empeorar de nuevo. Pegué a sentirme peor, más grave. Nada, me quedé en casa, llega domingo. Cuando llega domingo, mami me dice, vamos para la iglesia. Antes yo le decía a mami que no quería ir para la iglesia, que no me interesaba ir. Esta vez sí le dije que sí. Le dije, pues está bien, mami, vamos para la iglesia. Y en una ocasión del domingo le dije a mami, yo siento que yo me voy a morir. Le dije a mi mamá. Mami me dijo, nene, no digas eso, que tú lo que tienes es un virus, tranquilo. Y yo, mami, es que yo siento que yo me voy a morir.
le dije. Y ella se sorprendía, me decía, no declares esas cosas, porque mami estaba caminando, a pesar de las circunstancias y todo lo que se estaba viviendo en nuestro hogar y las dificultades, mami, a pesar de todo, seguía caminando. Mami se va para la iglesia, yo me arrepentí y me quedé, porque me sentía grave, no sé, tenía dolor en todo mi cuerpo, dolor de cabeza, tenía dolor en las coyunturas, no podía caminar. Me quedé en mi cuarto y cuando traté de levantarme para caminar a la sala, yo me desplomé en el piso, no podía caminar. Me arrastré desde mi cuarto hasta la sala, me acosté en el sofá y lo que hacía era llorar, bebiéndome las lágrimas. Y en ese momento fue cuando pegué a pedirle a Dios, porque eso es lo que pasa con el hombre. Cuando el hombre llega a ese punto de su vida, de que sabe de que no tiene escapatoria y no tiene solución, el hombre mira al cielo buscando a Dios. Y cuando eso pasa, yo sabía que si yo fallecía en ese momento o moría, mi alma se perdía. Y yo le pegué a decir a Dios mío, perdóname, Señor, por favor, ten piedad de mi alma, dame una oportunidad más, le decía el Señor. Y cuando mi mamá llega de la iglesia, me ve en esa condición, llorando, bebiéndome las lágrimas, sufriendo. Mami me dice, hijo, ¿qué te pasa? Vamos para el hospital ahora. Vamos para el hospital. Mi mamá me ayuda a vestirme, me lleva al hospital y cuando yo llego al hospital estuve como 2 horas en la sala de espera. Me pasan para adentro, me toman los vitales, etcétera, etcétera, y después me pasan al doctor. Cuando me pasan al doctor, el doctor me dio un diagnóstico de que podía ser dengue hemorrágico. Me dijo, hijo, tú puedes tener el dengue hemorrágico. Quiero que sepas que te vamos a dar unos medicamentos, te vamos a dar morfina para el dolor, te vamos a dar Panadol, te vamos a dar ciertas cosas para que se te baje ese malestar que tú tienes, esos dolores. Me dan de alta, sí, en las condiciones que estaba, que se suponía que no pasara. Me dan de alta con mucha fiebre, con la fiebre descontrolada, con todo igual. Llego a mi casa, me acuesto a dormir porque me sentía grave, no podía trabajar. Llega lunes, que aquí es donde la cosa se complica. Cuando llega lunes, mami se va a trabajar al mediodía, mi hermano está en la sala. Yo me levanto y cuando yo voy caminando del cuarto para la sala, pego a vomitar sangre. Pego a vomitar buches de sangre. No sabía qué estaba pasando. Yo dije, Dios mío, pero ¿qué es esto? Y yo vomitaba sangre y no podía parar de vomitar sangre. Mi hermano me ve en esa condición, mi hermano llama a mi mamá, mami llega y nos vamos para el hospital. Ellos me ayudaron a vestirme. Cuando yo llego al hospital, mami le notifica a la enfermera que yo vomité sangre. Ellos me pasan y me toman la presión. La presión estaba bajita. Ahí se cumple el mensaje que aquel hombre me había dado. Me sentaron en una silla de ruedas. Wow. Cuando me sientan en la silla de ruedas, ellos me van subiendo para el tercer piso y yo siento que mi mente se desconecta de todo. Sentías que te iba. Sí, yo sentía que me iba. Ya no era yo. Y la cosa más loca aquí es que mi familia que estuvo presente en ese momento, ¿verdad? Tú que estuviste en ese proceso y todo, me decían que si yo me acordaba de algo, yo no me acordaba de nada. Y ellos me decían que yo hablaba como si yo estuviera hablando con usted ahora mismo aquí. Y yo no me acordaba de nada. Yo estaba ido. ¿Qué pasa? Que cuando me toman la presión de nuevo, yo tenía la presión en 80. El pulso estaba bien bajito y el corazón me latía súper lento. Ahí ellos me pasan para intensivo. Cuando yo llego a intensivo, ellos me acuestan en la cama, me ponen un pamper, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa, que Dios lleva al hombre a lo más bajo. ¿Ves? Dios tiene una manera de obrar con el hombre que cuando no es por las buenas, es por las malas. Entonces, me preparan y todo, y cuando me terminan de preparar, yo me aguanto el pecho. Yo me aguanto el pecho, y todo eso era hablando normal con mami. Me aguanto el pecho y le pego a decir a mami, mami, me falta el aire. Y me puse blanco, blanco, blanco. Y sí, blanco como un papel. Y me aguantaba el pecho y no podía, perdía el aire. Me dio un paro respiratorio. Me dieron varias cosas en una. Automáticamente ahí comienzan una semana, 7 días. Y ellos cogieron, cuando a mí se me va el aire, que yo me fui, yo me morí en las manos del doctor. Me morí en las manos del doctor, mi corazón, mi pulso llegó a 0. Ellos de nuevo me vuelven a traer a la vida porque Dios lo permite. Amén. ¿Ves? Porque el joven que me escucha, ¿verdad? Dame mi caballero, todo es propósito de Dios, la vida del hombre. Dios permite que me vuelvan a traer
Y cuando me traen, me ponen una máquina de oxígeno por la boca, porque ya yo no podía respirar por mí mismo. Cuando eso pasa, eh, inician 7 días en los que yo caí como un coma, de que yo estaba dormido. Ya esos 7 días fueron 7 días frustrantes para mi familia, ¿verdad? Tú que estuviste presente, fuiste testigo. Fueron 7 días duros. Estabas en intensivo entubado. Entubado. Fueron días amargos para nuestra familia, ¿ves? Días difíciles, ¿verdad? Donde había noticias extremas, noticias fuertes. Y cuando inician esos 7 días, ellos me hacían un estudio a las 7 de la noche del martes, que fue el día que me entubaron. Ya una hora después, cuando me volvían a hacer los estudios, salía 10 veces peor. O sea, lo que yo tenía empeoraba a un ritmo demasiado rápido. Pasan varios días. Durante los primeros días eran noticias graves de que yo no lo iba a superar, de que tenía de 6 a 12 horas de vida, que mis riñones, mi hígado, mi corazón, todo estaba colapsando, mis pulmones, todo iba en declive, todo iba de mal en peor, nada mejoraba. Eran noticias contundentes que la familia recibía, pero mi familia se aferraba a una palabra que Dios me había dado, ¿verdad? Entonces ya habían dado la orden y mis padres firmaron los papeles para ellos ponerme un tubo de pecho, porque mis pulmones estaban reteniendo líquido durante esa semana. Cuando me ponen el tubo de pecho, colapsa un pulmón, se vació completo el pulmón. El neumólogo se preocupó, dijo, el muchacho se complicó más por la operación, tenemos que bregar con él con más cuidado. Ellos me lograron ayudar, ¿verdad? Y el pulmón volvió de nuevo a su normalidad, pero con dificultades porque no podía respirar aún por sí mismo. Y ahí fue cuando dieron por pérdida todo, ¿verdad? Que le dijeron a mi familia que ya era cuestión de prepararse. No te aseguraban. Que no me aseguraban, ya ellos habían hecho todo lo posible, no había nada que ellos pudieran hacer, ¿verdad? Todo eso fue como el quinto o sexto día, ¿verdad? Cuando eso pasa, yo abro los ojos al séptimo día, ¿verdad? Abro los ojos al séptimo día, yo mismo me arranco el tubo que yo tenía en la boca, yo me lo arranco y yo me siento en la cama. Yo no podía respirar sin el tubo, era imposible, pero el Señor lo permitió. Cuando yo me arranco el tubo, que me siento en la cama, una enfermera entra. Y cuando la enfermera entra, yo la miro y le digo, enfermera, ¿cuál es mi estatus? El hospital completo se paralizó. Dios comenzó a obrar en ese momento. Dios me resucitó de entre los muertos. Me levantó porque Dios tiene un propósito. Y yo, ¿verdad? Me dirijo a esos jóvenes que quizás piensan que la decisión que están tomando es una decisión sabia de alejarse de Dios, no es la decisión correcta. Joven que me escucha, es un peligro. Es un peligro. La Biblia dice que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y Dios tuvo misericordia de mi alma. Pero yo no sé cómo Dios vaya a obrar, ¿verdad? Con la vida de los demás. So que yo les recomiendo que se arreglen de Cristo, que se aguanten del Señor y que su fe se aferren a Él. Que aunque vean lo contrario, aunque vean que el tiempo es todo lo contrario de lo que Dios habló, confíen en el Señor. Amén. Que su perfecta voluntad se hará en su debido tiempo. Amén. Habiendo escuchado, ¿verdad?, el proceso el cual pasaste, la situación difícil, ya vemos por qué, ¿verdad?, de muerte a vida, porque ciertamente moriste por un momento, el Señor te trae nuevamente a la vida, pero cuando te trae a la vida, no es que despertaste y ya, pasaste unos días fuertes, intensos, porque fueron 7 días intensivos, como tú nos cuentas, ¿verdad? Correcto. Más cuando el Señor vuelve a despertarte, a levantarte, son unos días más, ¿verdad?, en que estamos viendo todo el proceso de cómo Dios se va glorificando. Pero mi pregunta es, porque ya escuchamos tu perspectiva como el que lo vivió, ¿verdad?, como el que estaba en esa cama postrado y, ¿verdad?, cómo fue esa situación en tu vida, y muchas de estas cosas, tú mismo dijiste ahorita que no te acordabas. Es Y correcto. cosas que ni te acuerdas, porque mientras estabas intensivo, obviamente, tú no te acuerdas lo que pasaba, lo que decían, que muchas cosas te enteraste cuando despertaste, que los doctores, tu familia te contaban, ¿verdad? Te decían. Entonces, te pregunto,
porque también le quiero compartir rapidito un poquito la perspectiva de tu familia al lado de acá, ¿verdad? Que fue también bien fuerte. Pero antes de eso te pregunto, mientras tú estuviste en intensivo y en ese proceso, ¿tú sentías algo? ¿Tú sufriste ese proceso? ¿Estabas en dolor? ¿Tú sabes qué? Porque a veces te veíamos y decía que él estará sintiendo, él estará sufriendo, él estará, porque te veíamos, ¿verdad? Tú no te acuerdas, pero te amarraban las manos y en las barandas de la camilla y te amarraban también de varilla, de baranda a baranda, te ponían también otra sábana para que porque tú te movías de una manera tan intensa y con los ojos bien grandes abiertos nos mirabas, pero no nos estabas mirando. Eso era bien impactante. Y decían que no era normal eso porque te tenían la anestesia a lo más alto. Y aún así tú batallabas y tú luchabas y te movías como si querías quitarte el tubo. Entonces nosotros pensábamos que tú estabas sufriendo, que estabas en dolor, que estabas incómodo, que te molestaba. ¿Qué tú sentías en ese momento? Si te acuerdas de algo o no sentías nada. Sencilla, realmente no sentí nada. No sentí nada. Ya yo vengo a sentir todo y a experimentar todo cuando me levanto. Pero sí puedo decir que durante ese lapso de tiempo que yo estaba inconsciente, sí sentí una paz. ¿Ves? Aunque por fuera, ¿verdad? Sí, Volvemos a lo sí. mismo, parecía lo contrario. Uh-huh. Mi alma como que estaba en un descanso. Mi alma estaba como que en un descanso y yo me sentía tranquilo. Donde fuera que yo estuviera, yo me sentía tranquilo. Me sentí una paz de parte del Señor. Y mientras mi familia, ¿verdad? Afuera veía lo que veía y sufría, yo acá yo me sentía tranquilo. Me sentía como que, wow, pero este descanso, qué delicioso es, ¿verdad? y no sabía qué estaba pasando porque a todas estas, para mí yo estaba durmiendo. Uh-huh. Por eso cuando me levanto, yo pensé que lo que yo tenía era un virus sencillo, Sí. pero no era un virus, era la bacteria de ratón, ¿verdad? Que no lo había dicho. Y a todas estas yo pensaba que yo estaba durmiendo, estaba descansando y sentí una paz enorme. Pero desde la perspectiva de ustedes, pues ustedes veían todo lo contrario, me veían inquieto, me veían desesperado, me veían como que agonizando, por así decirlo. Ustedes me contaban que ustedes me hablaban y cuando yo escuchaba su voz yo me inquietaba y todo eso, pero no sentía nada de eso. No Qué sentía bueno, nada de eso. eso nos da como que esa esperanza y también agradecimiento a Dios, saber que en esos momentos difíciles Él te estaba guardando, Amén. te estaba cubriendo, te estaba protegiendo, ¿verdad? Tú estabas en las manos del Señor. Y para contarles rapidito un poquito, ¿verdad? La perspectiva del otro lado, mientras tú estabas en ese descanso, como Él dice, ¿verdad? Pero su vida estaba peligrando, Sí, literal. Pues fue bien fuerte, fue bien difícil, porque todos los días, como mencionaste, eran noticias malas. Eran noticias catastróficas, ¿verdad? Porque nos decían, no lo aseguramos, incluso dijeron una vez, no creo que pase esta noche, tú sabes, y nos decían, tus órganos, todo se estaba deteriorando demasiado de rápido. La bacteria de ratón estaba siendo bien agresiva y bien rápido. Al decirnos a nosotros que tú ibas a morir, que nos preparáramos para lo peor, pues eso fue un dolor demasiado grande, tanto para tus padres como para todos nosotros como familia que te veíamos en esa situación, ¿verdad? Pero tú dijiste algo muy importante. Dios ya te había hablado, ¿verdad? Y ya había dado una palabra sobre tu vida. Y ya tú tenías un llamado y tienes un llamado, ¿verdad? Amén. Que el Señor te escogió desde el vientre de tu madre, ¿verdad? Y te ha llamado para llevar el evangelio, ¿verdad? A las naciones. Pero nosotros como familia estábamos sufriendo. Aunque teníamos fe, creíamos en Dios y nos aferrábamos a sus promesas, físicamente, humanamente, ver esa situación era demasiado de doloroso, demasiado fuerte verte así en esa batalla, en que ese movimiento, el estado que tú estabas, el color que tenía tu piel, que estaba completamente amarillo, una cosa impresionante, entubado, todo, fue bien difícil. Pero algo que nos ayudó a mantenernos en pie, ¿verdad? Fue nuestra fe en Jesucristo y su palabra, ese llamado sobre tu vida, ¿verdad?
Y yo siempre lo he hablado en mi iglesia como testimonio, lo hemos dicho, de cómo nosotros convertimos ese cuartito ahí, que era una salita de reunión que era para el médico reunirse con los familiares. Nosotros nos hicimos dueños de esa habitación y llevábamos aceite ungido y nos arrodillábamos ahí todo el tiempo a orar, a llorar, a clamar y a reclamar esa promesa que el Señor había hecho sobre tu vida. Y fue bien difícil, porque tenía que pesar más nuestra fe que esa palabra que estaban diciendo esos médicos cuando nos decían, él no va a vivir, prepárense para lo peor. Sus pulmones colapsaron, los dos. Sus riñones no están funcionando, su hígado se está dañando, todo iba, tú sabes, y no lograban combatir esa bacteria. Y nosotros clamar, le decíamos al Señor, no, tú no te lo puedes llevar, Señor, porque tú hablaste una palabra sobre su vida y no se ha cumplido. Y Jan y yo hablábamos, Señor, él va a ser el primer invitado especial de nuestro podcast. Él tiene que vivir porque él tiene que estar aquí. Y mira, para la gloria del Señor, damos gracias a Dios porque estás aquí. Amén. Y estamos contando este testimonio, ¿verdad? Pero fue bien difícil, fue bien fuerte ver a tu madre llorar todos los días como ella lloraba. Tú sabes, como hermana yo verla así, yo tengo mis hijos también, pensaba, Dios mío, like, es mi sobrino, yo lo amo, pero pueden ser mis hijos también, pensar el dolor de ella fue bien fuerte, es algo que no deseamos jamás a nadie, ¿verdad? Pero Dios es fiel. Amén. Dios es bueno y Él es un Dios de cumplimiento. Lo que Él habla, Él lo cumple, ¿verdad? Amén. Y hoy podemos ver lo maravilloso que el Señor ha sido, ¿verdad? La recompensa de esa fe, que decidimos rechazar esa palabra de muerte y declarar vida sobre ti, porque declarábamos vida todo el tiempo en ese cuarto, íbamos a donde ti, te ungíamos con aceite, orábamos y clamábamos ahí por ti, decían, válgame, cuando diferentes personas que no sabían, todos decían lo mismo, decían, ay, se me paran los pelos cuando yo entro ahí, hay una presencia de Dios en ese cuarto y todo el mundo lo sentía, porque nosotros sabíamos que ahí estaba la presencia de Dios, estaban sus ángeles acampando alrededor de ti. Y hoy damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque hoy estás aquí, Amén. estás de pie, queda un largo camino por recorrer, Así, ¿verdad? El Señor ha hecho un llamado bien poderoso sobre tu vida y si te ha permitido vivir es para que, ¿verdad? Cumplas ese llamado y damos gloria y honra al Señor porque servimos a un Dios de milagro, un Dios de lo imposible y un Dios que cumple sus promesas, ¿verdad? Amén. Sin mito es. Así que nunca su fe decaiga jamás en la vida, no importa lo que sus ojos vean, aunque vean muerte, declaren vida y crean vida. Y si Dios habla, aférrense a lo que Dios ha hablado, ¿verdad? Amén. Así que es un testimonio bien grande, bien poderoso. Le voy a ceder a mi hija un ratito, ¿verdad? Unos minutitos antes de, ¿verdad?, despedirnos para que comparta con su primo y algunas preguntitas, ¿verdad?, que ella quiere intercambiar con él de forma como entrevista. Así que dejamos ahora ya. Ok, pues ahora es mi turno a hacer esta entrevista y quisiera preguntarte de cuándo te diste cuenta que necesitaba ese cambio. Pues mira, cuando yo abro los ojos, ¿verdad? Que yo vi lo que yo viví, yo entendí que fue Dios el que estaba en el asunto, porque no había mano humana que me pudiera levantar de esa situación en la que yo me encontraba. Y yo dije, yo necesito cambiar mi vida, necesito agarrarme de Dios, porque si Dios en su misericordia me devolvió la vida, pues yo le tengo que dar la vida mía a Él, porque es de Él, ¿sabes? La Biblia dice que él es el que da y quita la vida. Entonces, en su grata misericordia, Él le plació devolverme la vida. Yo ahí automáticamente, eso pasa. Yo dije, tengo que cambiar mi vida por completa. Ahora, la vida mía de la vieja criatura la voy a dejar y voy a transicionar a la nueva vida, ¿verdad? Que es la que Cristo quiere en nosotros. Y cambié de una vida mala a una vida buena. Y aquí estoy, ¿verdad? Sirviéndole al Señor que me levantó entre los muertos. Amén. Y ya sabemos que este episodio se llama De Vuelta a Vida. Y para ti, ¿qué significa el tema de muerte a vida? Pues mira, tiene muchas definiciones, ¿verdad? Porque tiene muchas definiciones.
no necesariamente una muerte física a lo que se refiere el tema, puede ser una muerte espiritual, que es lo que pues, se ve hoy en día mucho en medio del pueblo de Dios, que pues, el pueblo de Dios puede llegar a una muerte espiritual por falta de oración, falta de ayuno, falta de búsqueda. La misma Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿ves? O sea, se mueren porque no tienen conocimiento de quién es Dios. Eh, a esas personas, ¿verdad? Que no han pasado por una experiencia quizá como la que yo viví, ¿ves? Porque no necesariamente es que han pasado por una experiencia igual a la mía, pudieron haber pasado por un cáncer, pudieron haber pasado por otro tipo de enfermedad terminal o algo quizá peor, ¿verdad? Pues pueden entender lo que es pasar de muerte a vida, pero me dirijo a aquellas personas, ¿verdad? Que quizás no han vivido una experiencia como esta, pero que se sienten muertos por dentro, se sienten vacíos, se sienten, tú sabes. Yo quiero que usted sepa que Cristo es la vida. Por eso la Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Ves? Si tú quieres pasar de muerte a vida, entrégale tu corazón a Cristo y te vas a levantar de entre los muertos y serás restaurado por el poder de Dios, que fue lo que vimos con el pueblo de Israel cuando era un valle de huesos secos. Amén. ¿Y qué cosa hoy que antes pensaba que nunca iba a poder hacer? Like, algo que antes en tu vida, antes de todo esto pasar, que tú entendías que tú no podías hacer, que ahora tú sabes que con el poder de Dios tú puedes hacer. Pues mira, antes se me hacía un poquito complicado llegar a hablarle a jóvenes, ¿verdad? Que llegaron a vivir algo fuerte. O sea, era un poquito complicado porque nunca había experimentado algo así, ¿verdad? Y no sabía cómo dirigirme a esos jóvenes. Y normalmente yo lo que hacía era que esos jóvenes o cualquier otro tipo de persona, yo se lo dejaba a alguien que quizá tuvo una vivencia, ¿verdad? Pero con lo vivido y lo experimentado que Dios me permitió pasar, pues ahora yo tengo la destreza, ¿verdad? De poder pararme al frente de cualquier persona y decirle cuán poderoso es nuestro Dios, ¿verdad? Porque Él lo hizo en mi vida, Él me levantó de entre los muertos. Yo puedo hablar de un Dios que hace milagros, ¿ves? De un Dios que restaura, de un Dios que transforma, porque yo lo viví. Además de Dios levantarme de esa camilla y devolverme mi sanidad y mi salud, Dios me cambió completamente. O sea, yo soy otra persona distinta ese punto es lo que yo toco, ¿ves? Que yo puedo ahora dirigirme a otro joven que antes no podía llegar. Amén. Y ahora que has vivido todo esto, ¿qué sueños tienes para tu vida? Pues mira, más que nada, ¿verdad? Es una pregunta bien interesante. Es cumplir con lo que Dios me habló. Porque, ¿verdad? En mi ignorancia yo atrasé mucho el propósito de Dios en mi vida por decisiones erróneas que tomé en mi caminar. Y ahora más que nunca yo anhelo ejercer esto que Dios me entregó, ¿verdad? Mi ministerio. Yo anhelo ejercerlo, cumplir con mi parte, poder llevar el mensaje de Cristo a esas vidas que lo necesitan. Y adicional a eso, salvar mi alma. Poder ser salvo y conocerme con mi Creador cara a cara un día. Con aquel que me levantó. Amén. ¿Y qué significa para ti tener un propósito? Pues mira, todo hombre, ¿verdad? Que camina en el mundo tiene un propósito, pero el propósito lo da Dios. Y cuando yo me encontraba en ese mundo, en tinieblas, yo era una persona sin rumbo, sin destino, sin una dirección. Pero al yo dejar entrar a Cristo en mi vida nuevamente, ahora yo sé cuál es mi propósito. Mi propósito es ganar almas para el reino de los cielos, ¿verdad? Pelear por esas vidas que se encuentran allá afuera, donde realmente está la necesidad. Y como dice la Biblia, que los enfermos, que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Mi propósito es llevarle el mensaje a esas vidas que se encuentran enfermas del espíritu. Amén. ¿Y hubo algún momento que en tu juventud tú sabías que estabas haciendo algo incorrecto o malo a los ojos de Dios, pero continuaste en esta acción? Sí, hubieron muchas veces que sabía que estaba fallando, sabía que estaba haciendo las cosas mal y aún así yo seguía en esa acción, ¿verdad? En ese de esto. Y eso fue lo que llevó a Dios a tomar las decisiones que tomó y bregar conmigo de la manera que bregó. Y por eso, a modo consejo, le digo a los jóvenes que no reten ni empujen a Dios a tomar esas decisiones más,
más fuerte. Amén. Y siendo tú un joven cristiano hombre, que ha pasado por debilidades, momentos que te caes y sientes que no se puede levantar, ¿tú piensas por tu perspectiva que pedir ayuda te hace débil? Al principio lo llegué a pensar, porque pues cuando uno comienza en este caminar, ¿verdad? Uno quiere verse como el más fuerte, ¿verdad? Del grupo, pero realmente no. Realmente mi consejo, ¿verdad? Es que pidas ayuda, pidas consejo con gente espiritual, ¿verdad? Con gente que realmente busca a Dios, que vive en santidad y puedas desahogarte con ellos porque eso es una carga que sueltas. Es una carga que dejas atrás y así puedes de nuevo volver a levantarte y seguir hacia adelante. Y por último, nuestra última pregunta para que te manifiestito suelta aquí, que si hay una persona que se siente de, lejos de Dios, que ya siente que no hay remedio para ello y que Dios no tenía misericordia, ¿qué tú le dirías a esos jóvenes que te están escuchando? Pues mira, lo que le diría a esos jóvenes realmente es que hay oportunidad. La Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza, ¿verdad? Y el hijo pródigo se fue lejos y vivió una vida de locura, ¿verdad? Como decimos por ahí, pero el padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Cuando lo vio a lo lejos, lo reconoció y se alegró, hizo hasta un festín. Yo quiero que usted sepa que Dios está dispuesto a recibirte, Dios está dispuesto a perdonarte y Dios está dispuesto a restaurarte. ¿Ves? Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo y lo ha hecho con muchas personas que han estado a mi lado y yo he visto cómo Dios los transforma, los levanta y los usa para la gloria de su nombre y yo sé que Dios lo puede hacer contigo. Esos son pensamientos que el enemigo siembra en tu mente para que tú no llegues a Cristo. Pero Cristo sí está dispuesto a romper tus cadenas y hacerte alguien nuevo, ¿verdad? Una nueva criatura. Mi consejo, entrégate al Señor Jesucristo, ¿verdad? Dale ese espacio, déjalo entrar a tu vida y tú vas a ver cómo todo va a cambiar y vas a volverte una persona totalmente diferente a la que era. Pues estamos, ¿verdad? Bien contentas, estamos bien agradecidas, ¿verdad? Primeramente de Dios por esta oportunidad de tenerte aquí como invitado especial en nuestro podcast, por la entrevista que te hizo Yani, tremendo, brutal, y por ese testimonio tan poderoso que tú has compartido hoy. Pues no solamente ha sido para nosotras este testimonio, sino para todo aquel, ¿verdad?, que nos está viendo y sabemos y confiamos que va a ser de gran bendición, ¿verdad? Que muchos jóvenes se van a identificar y que muchos jóvenes, y no solo jóvenes, porque hemos mencionado muchos jóvenes porque eres joven, pero muchos adultos también, ¿verdad? Claro. Se pueden identificar y pueden pasar por estas situaciones y estos testimonios fortalecen la fe del que los ve y los escucha, ¿verdad? Y nos ayuda a mantenernos firmes, ¿verdad?, en las promesas del Señor. Claro. Así que antes de nosotros finalizar, tenemos un regalo muy especial para ti por ser ¿verdad?, nuestro primer invitado especial en nuestro podcast y por ser quien tú eres, porque eres muy especial para nosotros. Así que le voy a pedir a Yani, que está allá atrás, que me haga llegar el regalo que tenemos para nuestro invitado de hoy. Ajá, Ok, antes que lo abras, esto es algo demasiado especial que nació en mi corazón, algo que creé para ti, ¿verdad? Es algo que representa lo que viviste, lo que Dios hizo en tu vida y lo que hará. Espero que te guste mucho. Esto es una muestra de que aquí no queda todo, sino que hay mucho camino por recorrer, ¿verdad? Y hay muchas naciones y muchas vidas por alcanzar. Así que y espero que te guste. Llega una bolsita para ayudarte. Oh, wow. Quiero que sepas que la diseñé yo, la creé yo, la hice yo, todo yo, desde Heavenly Design. Oh, wow, está preciosa. Ahí tienes tu primera agenda de evangelista para que cada vez que tengas una invitación a una iglesia, anotes los datos y la preparación de tus predicaciones con las hojas de
de notas, pero al principio hay unas páginas especiales bien importantes. Son las primeritas que quiero que veas. Para Ángel Evangelista que Dios rescató. Hubo un momento en el que los medios dijeron que no había esperanza cuando todo parecía terminar. Dios escribió un nuevo comienzo. Esta agenda no representa papel y tinta, representa una segunda oportunidad. Que cada página te recuerde que aún quedan naciones por alcanzar, almas por amar y un propósito por cumplir. No olvides nunca que si Dios preservó tu vida fue porque aún no había terminado contigo. Esta es la dedicatoria. Oh, wow. Les voy a compartir la fotito de lo que le está viendo para que ustedes vean qué es lo que incluye esta agenda. Tiene foto de su testimonio en el hospital, de su llamado, que es evangelista. ¿Y qué dice ahí? Hay que ver. Esto apenas comienza, todavía quedan naciones por alcanzar. Oh, wow. Tus calendarios, para que marques los días, cuando vayas a predicar, a dar tu testimonio. Y de ahí en adelante comienzas a preparar tu predicción. Oh, wow. 2 marcadores, te hice uno para la Biblia y uno para tu agenda. Precioso, de verdad. Wow. ¿Te gustó? Sí, está precioso. Pues espero que la disfrutes y que de verdad sea de gran bendición para ti, Amén. para tu ministerio. Amén. Así que te damos las gracias por estar con nosotras en este 4º episodio de Muerte a Vida. Gracias y a ustedes. esperemos que no sea el último. No, jamás. Gracias a ustedes por la invitación.